¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín, quinto de primaria. Estamos viendo lo que corresponde a la época del virreinato. ¿Lo recuerdan? Bien, el día de hoy vamos a ver cómo estaba organizado el virreinato, la organización del virreinato. Pero antes que nada tenemos que empezar, como siempre lo hacemos, dándole las gracias a Diosito. Les damos las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias. Y al mismo tiempo le pedimos cosas, ¿no? Chicos, yo los conozco a ustedes 3 años, soy su profesor 3 años y yo sé cómo son ustedes. Siempre se los he dicho, ¿no? Son buenos niños, siempre han colaborado con sus compañeros, siempre han tenido muestras de solidaridad con ellos. ¿No lo recuerdas cuando conversábamos el año pasado? Eh, Dios escucha a los niños, eso nos dice la Biblia, ¿no? El mismo Jesucristo dice que seamos como niños. Entonces, ustedes son niños. A ustedes, y más si son buenos niños, los va a escuchar con mayor razón. Le pedimos, le pedimos a Dios porque esto termine. Todos los días vemos en las noticias cómo está nuestro país, cómo está el mundo, ¿no? Le pedimos de fe, con fe, de corazón, que termine rápidamente esta epidemia, que se encuentre una cura. Yo sé que Diosito los va a escuchar a ustedes, no solo porque sean niños, sino porque son buenos niños. Los conozco desde siempre. Un niño me decía, si existe Dios, ¿por qué pasan cosas malas? ¿No? La respuesta está en lo que es Dios. Eh, Dios todo lo puede, ¿no? Y si Dios permite que sucedan cosas malas es justamente para acercarnos más a Él. Estas cosas que están pasando en el mundo nos van a permitir acercarnos a Él. Como les digo, para pedirle cosas, para hablar con Él, conversamos con Él, ¿no? Le pedimos por nuestras familias, empezamos por ahí, ¿no? Por nuestros papitos, que los cuiden a sus papás, que cuiden a sus abuelitos, a sus abuelitas. Yo los conozco a la mayoría de ustedes, a sus papás, a sus abuelitos, ¿no? Hay que pedirle a Diosito para que los cuide y los proteja en estos momentos, porque esta enfermedad le da sobre todo a esas personas que son mayores. Le piden también que tengamos tranquilidad para todo el país, que se encuentre rápido una salida a esto. Como les digo, chicos, yo los conozco hace 3 años que soy su profesor y yo sé el corazón que ustedes tienen. Yo sé que Diosito los va a escuchar. ¿Está bien? Se lo pedimos a todos, todo el salón. Bien, ahora tenemos que empezar la clase. La clase del día de hoy, como les decía, es sobre la organización del virreinato. Antes de empezar la clase, necesito hacerles un par de cositas, decirles un par de cositas. Si bien es cierto, no estamos en el colegio, tenemos que trabajar como lo hacíamos en el colegio, ¿no? Se acerca el cumpleaños de Alex, el cumpleaños de Luana, ¿no? Primeramente los saludamos a ellos dos que me pusieron en los comentarios, profesor, salúdeme, ¿no? Entonces, saludos, Alex, Luana, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, que todo el YouTube lo sepa, que todo el YouTube lo sepa, Alex y Luana. Ahora necesito, bien, ya les dimos los saludos a ellos dos que pidieron saludos por el video. Ahora quiero saludarlos cada vez, como en el colegio, cada vez que teníamos el cumpleaños de alguien, ¿qué le hacíamos? Cantábamos adelante, lo abrazábamos. Ahora no podemos abrazarlo porque hay distanciamiento social, pero igual tenemos que saludarlos por su cumpleaños. El problema es que no estoy en el salón y no puedo pedirle las fechas de cumpleaños a todos ustedes. Ese dato me falta. Necesito que alguien que tenga tiempo, si es que puede, me consiga los cumpleaños de todos sus compañeritos del salón para que cada vez
que tengamos, que hagamos un video, lo saludemos por este medio, igual que como lo hacíamos en el salón. No se preocupe, no le vamos a hacer roche, no le vamos a cantar Happy Birthday acá, ¿no? Pero sí le tenemos que saludar por su cumpleaños, porque es el cumpleaños, y el cumpleaños es sagrado, ¿no? Entonces, que tenemos que hacerles el respectivo saludo. Entonces, lo que quiero pedirles es que alguien que tenga tiempo, si me puede conseguir los cumpleaños de todos los compañeritos del salón para hacerles el respectivo saludo. Yo sé que alguno del salón, si es que puede, lo va a hacer. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy estamos viendo cómo estaba organizado en la época de la colonia este país. La organización era bien compleja. Imaginémonos ahora. Ahora tenemos al presidente, lo vimos el año pasado, el Poder Ejecutivo. Tenemos los congresistas, el Poder Legislativo, y tenemos los que van a hacer las labores judiciales, los que van a juzgar a las personas. El Poder Judicial son los poderes del Estado. Y al mismo tiempo el Perú tiene un presidente, tiene regiones en donde hay un presidente de cada región, y tenemos también municipios, distritos, ¿no? Distritos de provincias y distritos y alcaldes de provincia y alcaldes distritales. ¿Cómo era la organización durante la época de la colonia? Acá les he hecho un gráfico. Antes de empezar la clase quiero que lo vean, ¿no? Vamos a tener separación, ¿no? Vamos a ver que había un gobierno central que estaba en España y al mismo tiempo había un gobierno en América, porque nosotros éramos una colonia de España. Como éramos una colonia de España, el poder central radicaba en la figura del rey de España. ¿Y el rey de España dónde vivía? En España. ¿Y nosotros dónde vivíamos? En el Perú, en América. Nosotros éramos una colonia, casi 300 años fuimos una colonia. Desde el 42, las leyes nuevas, la clase anterior. ¿Recuerdan? Ahí van a empezar oficialmente el virreinato del Perú. Y va a durar desde 1542, y va a durar hasta 1821. Casi 300 años estuvimos bajo jurisdicción del gobierno español. 300 años, un montón de tiempo, ¿no? 300. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿No? 10, 9, 300, ¿no? 30 veces ese número. Bien, ahora miren, entonces estamos diciendo que durante la época de la colonia habían dos instancias. Nos vamos a poner de este lado. El gobierno central que quedaba en España, y la figura principal de todas era el rey español, el rey de España. El rey de España tenía al mismo tiempo dos instancias en el mismo España: el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Eso era en España. Y aquí en América había otra disposición, que es la que está acá abajo. Estaba como figura, si la figura principal en España era el rey, la figura principal en la colonia era el virrey, ¿no? Vi es el que hace las veces de, el que hace las veces del rey, por eso se llamaba virrey. El virrey tenía a su lado, por eso le he puesto, una real audiencia. La real audiencia era el máximo tribunal de justicia y estaba conformado por los oidores. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que vean la estructura. Y tenía, lo puesto acá en rojo, miren, órganos de supervisión. Estos órganos de supervisión eran los visitadores, las visitas, y los juicios de residencia. Estos se encargaban de controlar al virrey. En España, la máxima autoridad, el rey español, de todo. El rey de España era lo máximo. Y en América, el virrey.
Pero a pesar de que el virrey era la máxima persona del poder aquí en América, tenía órganos que lo controlaban a él, las visitas y los juicios de residencia, los corregidores, ¿no? Estamos diciendo que ahorita si pensamos en el Perú, pensamos que la máxima institución del Perú sería ¿quién? Muy bien, ¿quién dijo yo? Aidan, Valentina. Brittany, ¿cómo estás, Brittany? ¿Todo bien? Muy bien tu tarea, Brittany. Christopher, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué me dirías, Brittany? Christopher, tú, ¿qué me dirías? Muy bien, ¿no? La máxima persona, el máximo poder en este país lo tiene ahora en la actualidad el presidente de todo el Perú. ¿Quién es el presidente? Sí, Martín Acero, no, Martín Vizcarra. Sí, yo sé que están diciendo Martín Acero, ¿no? Bien malos son ustedes, que creen que no me acuerdo cómo me molestaban en el colegio. No saca tu cabeza que no veo, ¿no? Me decían así todo el tiempo. Valentina, tú, no te hagas. Bien, la máxima institución de todo el Perú, el presidente. Pero al mismo tiempo hay regiones, ¿no? Tenemos 24 regiones. Ahora, estas regiones, hay un presidente de la región, presidente regional. En la época de la colonia no habían regiones, habían corregimientos. Y después de las rebeliones de Túpac Amaru van a haber intendencias. Al corregimiento se le va a cambiar el nombre y se le va a llamar intendencia. Entonces, miren, del virrey van a seguir, como el presidente, va a seguir el corregidor y después se va a llamar intendente a partir de ¿cuándo? Del siglo XVIII. Y más abajo va a estar el cabildo. El cabildo va a ser como el alcalde del distrito, ¿no? Algo más local. Y el corregidor va a estar a cargo del cabildo y va a estar a cargo del curaca. ¿Quién era el curaca? Muy bien, ¿quién está levantando la mano? Yo sé, Aidan. Aidan, responde. Que todos escuchen, ¿no? Bien. Pierito, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas quién era el curaca? Sí te acuerdas, ¿no? El curaca era dentro de el ayllu la figura principal, que es la única figura que se va a mantener durante la época de la colonia. El curaca es el nexo entre los españoles y los indígenas. De esa persona también va a estar teniendo el control. ¿Quién? Bien, el corregidor, que después se va a llamar intendente. Entonces, miren cómo estaba, separamos, ¿no? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos cuáles eran sus respectivas funciones, porque todos tienen una función específica. Primero va a estar como cabeza de todos nosotros el rey en España. Y el rey en España va a tener a su cargo para el gobierno de España en las colonias americanas, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y aquí, en el gobierno de América, como máxima figura al virrey, que va a tener a la Real Audiencia, que sería como el poder judicial de nosotros. Y al mismo tiempo tenía órgano de supervisión, las visitas y los juicios de residencia. Debajo del virrey, el corregidor, que va a ser intendente después del siglo XVIII, que también va a tener a su cargo el cabildo y al curaca. Esta era la estructura de cómo funcionaba el gobierno en la colonia del Perú durante la época en la cual nosotros éramos una colonia de España. ¿Está bien? Esa era la estructura. Ahora quiero que veamos uno a uno cuáles eran las funciones de cada uno de ellos. Porque después quiero que vayamos al primer organizador del virreinato del Perú. Recuerden, quinto de primaria tenemos que ver todo lo que sea el virreinato, su organización, la estructura social, la estructura económica, todo. Tenemos que saber todo del gobierno, el funcionamiento del virreinato, así como el año pasado vimos sobre los incas. Ahora estamos viendo sobre la colonia. Bien,
La organización política del virreinato nos dice, durante la época colonial, el Perú estuvo gobernado por un complejo sistema político. ¿Cuál era esa complejidad? Uno estaba en España, otro estaba en América y esta era su estructura. Ayrton, ¿me estás escuchando? No te distraigas. Las autoridades en España. El rey de España estaba a la cabeza de la administración colonial, ¿no? Era el rey de España. Él era, mira, acá tiene su coronita. Era la figura principal de todo lo que funcionó, de toda la colonia española, de todos los dominios españoles en América, desde México hasta Argentina. Toda América Latina estaba gobernado por el rey en España, ¿no? El rey de España estaba a cargo de la administración colonial. ¿Qué hacía él? Aprobaba todas las decisiones que se tomaban en América. Cada vez que alguien quería hacer una ley aquí, no podía hacerla sin que antes el rey en España aprobara con su consentimiento esa ley, porque él era la figura máxima. Además, existían dos instituciones que administraban los asuntos americanos de España. ¿Cuáles eran esas instituciones? ¿Quién dijo yo? Muy bien, Brita. El Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Bien, ahora nos va a hablar Ailín. ¿Cómo estás, Ailín? ¿No? Todo el mundo la queremos a Ailín. Ailín es una de las niñas más queridas del salón. Yo también te recuerdo con mucho cariño, Ailín, ¿no? Siempre con una sonrisa en el salón, ¿no? Ayudando a tus compañeritos, a tus compañeritas, estando ahí presentes. Los recuerdo a todos ustedes, chicos. Saben que los extraño un montón, en especial a quinto de primaria. Ya les he dicho, ya ustedes eran, ¿qué cosa? El corazón del profesor Martín, ¿no? Tú también, Eileen. Te extraño un montón. ¿Está bien? Que todo el YouTube lo sepa. Que todo el YouTube lo sepa. Bien, regresamos. Entonces, el gobierno, vamos a ver, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué era el Consejo de Indias? El Consejo de Indias se encargaba de resolver todo lo relacionado con el gobierno de las colonias. Preparaba las leyes y proponía al rey los candidatos para ocupar los cargos de gobiernos en América, hasta el mismo virrey, quien le decía al rey de España qué persona debería ser la que va a ser el virrey aquí, era el Consejo de Indias. Él le presentaban una propuesta al rey de España, para que el rey decidiese quién era la persona que se iba a hacer cargo durante un transcurso determinado de tiempo aquí en América. Para eso funcionaba el Consejo de India. Le proponía al rey de España quienes iban a ocupar los cargos aquí en América, y al mismo tiempo le proponía leyes. Esa era la función del Consejo de Indias. Después venía la Casa de Contratación de Sevilla. Se encargaba de administrar el comercio entre España y América. La Casa de Contratación, sí, el Consejo de Indias era el que hacía las leyes. La Casa de Contratación era más un asunto comercial. ¿Entendemos la diferencia? Uno proponía a los aspirantes para que vengan a ocupar los cargos acá, que eran los más solicitados, porque aquí había un montón de riquezas. Todos querían venir a ocupar altos cargos acá desde España, ¿no? Pero de las relaciones comerciales se va a encargar la Casa de Contratación de Sevilla. Controlaba los barcos, pasajeros y mercancías que llegaban y partían de América o hacia América. Era como la aduana en España. Todo pasaba por Sevilla. Aquí, en el virreinato del Perú, todo pasaba por el Callao. El Callao era el único puerto de entrada y de salida. No había otro puerto por el cual puedan entrar o salir las mercancías.
Eso va a ser un problema porque América del Sur es enorme, ¿no? Y el único lugar por donde van a salir van a ser el Callao. Todo tenía que venir hasta el Callao para después ir hasta el Sevilla. Así como el Callao tenía esa importancia durante la época del virreinato del Perú, en España el lugar donde va a hacerse, donde van a llegar todos los barcos, va a ser Sevilla. Van a ser las dos ciudades más importantes de todos los dominios españoles. Sevilla en España y el Callao en América. ¿Me están siguiendo? Entonces, en España estaba el Consejo de Indias, leyes y proponer candidatos. Y la casa de contratación, el comercio. La casa de contratación de Sevilla. Esto era lo que se encargaba. ¿Estaban en dónde? ¿Quién dijo yo? Muy bien, Piero. Tú, ¿no? ¿Dónde estaban estos? En España. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo era el gobierno aquí en América. En América vamos a empezar por el primero. Si habíamos dicho que en España la figura principal era el rey, la figura principal en América va a ser el virrey, ¿no? El virrey era la máxima autoridad y gobernaba en representación del rey. Se ocupaba de los asuntos políticos, administrativos y militares del virreinato, de todos los asuntos políticos, administrativos y militares. Esas eran sus funciones del virrey, ¿no? Era la máxima autoridad que gobernaba a nombre del rey en América. No era el rey, era el que hacía las veces de el rey. Y se ocupaba de nuevo político, administrativo y militar aquí en América. Pero él no estaba solo. Él tenía mecanismos de control, es decir, que lo controlaban a él y eran enviados ¿desde dónde? Desde España, desde el Consejo de Indias. ¿A quién mandaba? Mandaba las visitas, al visitador. ¿Quién eran las visitas? Las visitas eran inspecciones dirigidas por un visitador al virreinato. A ver, te voy a visitar para ver cómo estás trabajando, ¿no? Para ver si estás haciendo bien las cosas. Esa era su función del visitador, visitar. ¿Entendemos? Facilito. Y también estaban, aparte, los juicios de residencia. ¿Qué hacían los juicios de residencia? Ríndeme cuentas, a ver si lo que dices es verdad. Eso se encargaba los juicios de residencia. Obligaba a los virreyes a dar cuenta de su gestión. A ver, me estás gastando tanto, a ver, demuéstralo, compruébalo. Lo supervisaban, ¿no? Lo controlaban. Las visitas inspeccionaban al virrey y el juicio de residencia le obligaba a que el virrey rinda cuentas. ¿A quién? Al rey de España, porque el virrey no podía hacer lo que le dé la gana. El virrey estaba bajo las órdenes del rey. Entonces tenía que tener organismos de control. Estos eran los organismos de control del virrey de España. Miren en dónde está en la jerarquía. Aquí al costado, como mecanismo de supervisión, al costado del virrey. Pero no van a ser los únicos. Después de las visitas, de los mecanismos de control, las visitas y los juicios de residencia, vamos a tener a la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? ¿Dónde estaba la Real Audiencia? Miren, al costado del virrey. ¿Qué hacía la Real Audiencia? Era el máximo tribunal de justicia. Estaba conformado por magistrados conocidos como oidores, ¿no? Hemos dicho que ahora en la actualidad tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La Real Audiencia sería como el poder judicial, porque era el que se encargaba de impartir justicia aquí en la colonia, y el poder legislativo no estaba acá.
¿Dónde estaba? Miren, ¿qué hacían? Preparaban leyes, Consejo de Indias, ¿no? No es lo mismo, pero tienen como similitudes. Para eso se los estoy explicando comparando con lo que tenemos ahora nosotros aquí en Perú. ¿Está bien? Pero era un sistema distinto. Lo estamos entendiendo. ¿Estamos? ¿Quiénes eran la Real Audiencia? El máximo tribunal de justicia, y estaba conformado por los magistrados conocidos como los oidores. ¿Quiénes eran los oidores? Oidores, jueces miembros de la Real Audiencia. Los oidores, los jueces que estaban dentro de la Real Audiencia, se les conocía como oidores. Durante la colonia asesoraban y supervisaban al virrey en los asuntos de gobierno, ¿no? Pero eran los que se encargaban de ¿qué cosa? El Tribunal de Justicia, hacer que las leyes se cumplan. ¿Y quién daba las leyes? Acá, el Consejo de Indias, que estaba ¿en dónde? En España. Bien, entonces estamos aquí, el virrey, la Real Audiencia, y ahora bajamos al corregidor. Corregidor. Cada virreinato, porque no, el virreinato del Perú, en un inicio solamente habían 2 virreinatos. El virreinato de México, en América del Norte, y en América del Sur estaba el virreinato del Perú. En un inicio, después van a venir las reformas borbónicas, que son un tema posterior, no se preocupe, vamos con calma, ¿está bien? Tenemos que ir con calma. Pero estamos viendo ahorita cómo estaba conformado el sistema. El corregidor era, cada virreinato se dividía en corregimientos, como el Perú ahora se divide en regiones. En esa época el virreinato se dividía en corregimientos, que estaban a cargo de un corregidor. Ahora sería presidente regional. Este funcionario se encargaba de controlar a la población y recaudar impuestos entre los indígenas. El de La Plata, ¿no? El de La Plata, ¿sabes? Buena chamba tenía. Para ello recibieron la ayuda ¿de quién? De los curacas. ¿Quién era el curaca en el mundo indígena? ¿Quién dice yo? Bien, yo sé que Brittany está levantando la mano, Aileen también está levantando la mano, que te está riendo, Aileen, te estás riendo, yo lo sé, ¿no? Era el que se encargaba de recaudar los impuestos. Recibieron la ayuda del curaca en la época del mundo indígena. Ayrton, dínoslo. ¿Quién era el curaca? La máxima autoridad del Ayllu. En esta época va a ser el que va a estar a cargo de la población indígena y va a encargarse de solicitar los impuestos que se le pedía a los indígenas, ¿no? Y dárselos al corregidor para que se los envíe al virrey, para que se los envíe al rey, ¿no? Un montón de burocracia. Para ello recibieron la ayuda de los curacas, que eran las únicas autoridades indígenas reconocidas por los españoles. Porque también ¿qué otra autoridad indígena conocemos durante la época previa a los españoles? Muy bien, el Inca. Pero los españoles al Inca no lo reconocían. ¿Por qué? Porque el Inca era la máxima autoridad. Ya tenemos aquí una máxima autoridad. ¿Quién es? Muy bien, el rey de España. Entonces, corregimientos, el corregidor, ¿no? Era el que se encargaba de controlar a la población y recaudar los impuestos. Ahora vamos aquí, al curaca. El curaca eran las únicas autoridades indígenas reconocidas por los españoles que se encargaban de recaudar los tributos de su comunidad, organizar la mita y velar por el bienestar de los indígenas a su cargo. ¿Qué era la mita? Lo vimos en la primera clase de introducción, y también lo vimos el año pasado. 3 formas de trabajo habían durante la época del gobierno incaico: mita, mica, mita, mita, minca, aini. Mita era para el Estado, minca era para los ayllus y aini era para las mismas personas. ¿Recuerdan? El aini era si me quería construir una casa, aini.
La minca era, por ejemplo, si quería unir dos lugares del mismo virreinato, ese sistema de trabajo, ¿cómo se llamaba? Minca. Y si era, por ejemplo, para construir el Capañán, para ir a sacar oro de las minas, ¿cómo se llamaba ese sistema de trabajo? Muy bien, mita. La mita era el sistema de trabajo que era para el mismo Estado. ¿Está bien? ¿Por qué va a ser necesario? Porque el rey, ¿qué es lo que está buscando el rey de España de las colonias? Oro. El sucio y cochino oro. ¿No, Alex? ¿Estás escuchando? ¿No, Alex? No te distraigas. ¿Con quién te estás sentando ahora? ¿Mm? ¿Estás haciendo tu... Muy bien, Alex. Me estás presentando todo. Muy bien, Alex. Regresamos. Entonces, tenemos aquí, está el virrey, ya vimos qué hacía el virrey, ya vimos qué hacía la Real Audiencia, hemos visto las visitas y los juicios de residencias, hemos visto también al corregidor, hemos visto al curaca y nos falta ver quién, el cabildo, ¿no? El cabildo, si lo trasladamos al día de hoy, sería como el distrito, sería nuestro alcalde. Si habíamos dicho que el corregidor sería el presidente regional, el cabildo sería como nuestro alcalde. ¿Qué hacía el cabildo? El cabildo, las ciudades fundadas por los españoles estaban gobernadas por cabildos. Eran, ¿no?, la gobernación de las ciudades que habían formado, que habían inaugurado los españoles. Nosotros vivimos en esas ciudades que crearon los españoles. Lima no existía antes de que llegaran los españoles. Había una cultura, Ishma, pero la ciudad de Lima la va a crear los españoles. Trujillo, ¿no? Arequipa, Piura, San Miguel de Piura. Todas las ciudades la van a crear los españoles. Antes era otro sistema. A los españoles igual le debemos cosas. A su vez, el cabildo estaba conformado por alcaldes y regidores. Miren, y bien parecido a lo que tenemos. Cargos a los que solo se podían acceder los criollos más influyentes. Ahora, ¿quién puede ser alcalde? Cualquiera que se postule, pero en esta época no. En esta época los únicos que podían acceder a dirigir el cabildo era un criollo. Un mestizo como yo no podría dirigir nunca un cabildo, ¿no? Y menos aún pobretón, ¿no? Tenía que ser alguien que tenga mucho dinero, muchas influencias, ¿no? O sea, yo no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es dura, ¿no? Bien, chicos, esta es la organización durante la época de la colonia. Así estaba organizado políticamente el virreinato. Partes en España, partes en América, y estos eran las divisiones de cómo estaba dividido, cómo estaba organizado todo el virreinato en esta época. ¿Está bien? Ahora voy a tomarle foto a la pizarra para podérselas mandar, y después le voy a borrar la pizarra y le voy a hacer una nueva pizarra, porque quiero que veamos al gran organizador de la época del virreinato de los españoles. ¿Quién era? Le adelanto, el virrey Toledo. Espérenme un rato, borro esto y les hago una siguiente pizarra para explicarles la segunda parte, ¿ya? Espérenme. Chau. ¿Qué tal, chicos? Volví. ¿No? Vamos a ver ahora al gran organizador de la época del virreinato, al primer gran organizador de estas primeras décadas. Entre 1569 y 1581, el virrey Toledo va a ser quien se va a encargar de establecer la organización de cómo va a funcionar todo este enorme virreinato. En la tarea que les estoy adjuntando, le estamos analizando mapas. Vamos a ver cómo fue la evolución del virreinato del Perú desde que Francisco Pizarro llegó hasta el Perú hasta antes de la independencia.
3 mapas les estoy poniendo ahí. Estos mapas quiero que me lo analicen. Esto tenemos que empezar a aprender a hacer. El hecho de que no estemos en el colegio no nos impide aprender cosas. Igual seguimos aprendiendo cosas. Miren, toda la información está ahí. Necesito que ustedes aprendan a leer este tipo de mapas. ¿Está bien? Tarea divertida conmigo. Soy yo, chicos, ¿no? Siempre nos divertimos. Vamos a ver ahora al primer gran organizador del Virreinato del Perú. Recuerden que el Virreinato del Perú era todo América del Sur menos Brasil. Brasil era el Virreinato portugués. Todo el resto era el Virreinato del Perú. Antes que me olvide, si tienen la oportunidad, hay que ver un dibujito que está buenísimo. No, Sony no. Sony también está bueno, ¿eh? ¿Lo han visto Sony? Shh, se la pasa corriendo. ¿Lo vieron? Sí, está divertido Sony. Si lo pueden ver, véanlo. Pero el asunto es que vean para esta clase Piratas en el Callao. ¿No? Está bueno, es unos niños. Véanlo. Después me dicen qué les pareció. Piratas en el Callao. Así se llama el dibujito animado. Está muy bueno. Aprovechen esta época también para ver dibujitos. Nada de estar mirando películas de terror. Sí, yo sé que te ríes, Luana. Conozco. No, terror, no. Dibujitos, vemos dibujitos. Bien, vamos aquí. Entonces, la segunda parte del tema del día de hoy. El virrey Toledo, organizador del virreinato. En las primeras décadas del periodo colonial, la corona española tuvo dificultades para establecer su autoridad en el Perú. La tarea de resolver estos problemas fue encomendada al virrey Francisco de Toledo, quien gobernó el virreinato del Perú entre 1569 y 1581, ¿no? 12 años. ¿Por qué le decimos el gran organizador? Porque va a tomar estas 3 medidas principales. La primera, va a crear reducciones. ¿Qué eran las reducciones? Eran pueblos destinados exclusivamente para los indígenas. En esta época todos vivían de una manera desintegrada, ¿no? El virrey Toledo los va a juntar. ¿Para qué? Para poderlos supervisar mejor, ¿no? Entonces, a estos lugares en donde va a juntar a todos los indígenas, lo va a llamar reducciones. Concentrarlos en estos pueblos facilitaba ¿qué cosa? Que se evangelicen a los indígenas. El cobro de tributos y el reclutamiento de la mano de obra, porque la mita habíamos dicho que se mantenía. La mita tenían que ir a las minas a sacar oro para el rey de España. La mejor forma de tenerlos a disposición y de fácil acceso es tenerlos todos juntos. Si están separados, se me complica. Entonces el virrey lo que va a decir es juntémoslo. Y esos pueblitos en donde se van a juntar se van a llamar reducciones. ¿Está bien? La segunda medida que va a tomar el virrey Toledo va a ser el establecimiento de la mita. Miren, la mita era el sistema de trabajo que lo conocíamos desde la época del Inca. El virrey Toledo también la va a tener. Entonces, al curaca lo va a continuar. Va a tener, aparte del curaca, el servicio de trabajo de la mita. Durante la época de la colonia, el sistema de trabajo de la mita va a continuar. ¿Qué era la mita en esta época? Era un sistema de trabajo forzado. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. Que los indígenas debían realizar para la corona de España, para el rey de España. Había mitas para diversas actividades, pero la principal era para la minería. ¿Por qué? Porque al rey de España le encantaba el oro. Y tercero, la obligatoriedad del tributo, que consistía en un pago de dinero o en productos que debían efectuar los indígenas varones entre los 18 y los 50 años.
todo indígena, por el hecho de ser indígena, tenía que pagar un tributo. Bien injusta la época, ¿no? Contra eso es contra los que después se van a rebelar los indígenas en el siglo XVIII. Las rebeliones indígenas, sobre todo la de Tupac Amaru II. Porque soy indígena, ¿me tienes que cobrar un tributo? No, no está bien. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. En esta época, porque eran indígenas, tenía que pagar un tributo indígena. Eso no era correcto. Y como les digo, vamos a verlo también. Todo eso lo vamos a ver ahora en quinto de primaria. Entonces, 3 medidas de Toledo que permitieron organizar el virreinato del Perú. La primera medida, ¿cuál va a ser? La creación de reducciones. La segunda medida, el establecimiento de la mita. Y la tercera medida, el pago de los tributos. El gobierno colonial enfrentó dificultades para administrar los territorios del virreinato. ¿Cuáles van a ser las dificultades? Los ataques de enemigos extranjeros, piratas y corsarios. Por eso es que les digo que vean Piratas en el Callao. ¿Quiénes eran los piratas? Todos hemos visto Piratas en el Caribe. ¿Sí? ¿La han visto? ¿No? No tenían bandera, ponían en su banderita, ponían una calavera, ¿no? Trazada con con una cruz, con una X. Ellos eran los piratas y estaban en el mar intentando robarle a los barcos que salían desde el Callao con destino a España, a Sevilla. ¿Qué querían robar? Muy bien, el oro de las minas que estaban sacando de aquí, ¿no? Porque del Callao tenía que ir hasta España a través de Sevilla. Entonces, los piratas lo encontraban en el medio del camino para robarles ese oro. Pero no tan solo habían piratas, habían también corsarios. ¿Quiénes eran los corsarios? Igual, otros rateros, pero a diferencia del pirata, el pirata no tenía bandera, el corsario sí tenía bandera. ¿Quién era su bandera? Muchos corsarios le rendían cuentas al rey de Inglaterra. Inglaterra y España eran enemigos, pero como no se podían enfrentar directamente, ¿qué hacía el rey de Inglaterra? Mandaba barcos piratas y a esos barcos piratas le van a llamar corsarios. ¿Está bien? Hacían lo mismo, robar, pero bajo la protección de un rey extranjero, mayormente Inglaterra. El Real Felipe se construye para eso, aquí en el Callao. El Real Felipe se construye para que los piratas no entren al Callao a robar. Miren, ¿no? Entonces, por eso es que solamente una sola vez intentaron venir al Callao los piratas. Por suerte lo lograron ahuyentar para que se vayan, pero después de eso no volvieron a venir, ¿no? Se construyó el Real Felipe y eso sirvió para alejar a los piratas y a los corsarios. Pero como no venían hasta acá, en el mar era donde se enfrentaban. Seguimos, ¿no? Así como los grupos de resistencia indígena. Entonces, las dificultades que tenía la colonia era que les querían robar el oro los piratas y los corsarios y los grupos indígenas que amenazaban la seguridad del imperio. Para terminar, ¿no? Por ello, para garantizar su dominio, ¿qué hicieron los españoles? Organizaron un complejo sistema de defensa. Crearon, por ejemplo, capitanías. Capitanía de Chile, así van a ser la Capitanía de Chile, la Capitanía de Venezuela, la Capitanía de Puerto Rico, la Capitanía de Cuba, la Capitanía de Guatemala. Se crean capitanías. ¿Para qué? Para proteger a los virreinatos de estos enemigos que querían robarle las riquezas al imperio español. Con el tiempo, pero ¿qué pasó? ¿No? Era una organización que después se va a tornar ineficiente. Su organización política, la organización del virrey Toledo, se va a tornar ineficiente.
y va a favorecer la corrupción. Miren, desde aquí hay corrupción, ¿no? Lo cual afectó a la población, en especial a los indígenas, y van a ver después los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Todo lo que hemos visto el día de hoy va a corresponder a cómo estaba organizado el sistema colonial durante la época en la cual los españoles regentaban estas tierras. Bien, chicos, esta es la clase del día de hoy. La tarea, como les he dicho, no es muy complicada, está simpática, es mapitas, ¿no? Interpretar mapas. Van a ver la evolución de cómo era el virreinato del Perú a través de 3 mapas que se los estoy mandando. Mándenmela, ¿está bien? Cualquier cosa me preguntan. Bueno, chicos, espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes. Les mando un afectuoso saludo. Y espero que Diosito me los cuide siempre a ustedes y a su familia. ¿Está bien? Estoy pensando en ustedes como siempre.